Conducción Alejandro Pineda. Buenos días a todos. Creo que dentro de lo que hemos estado hablando, creo que la presentación que les voy a mostrar, ese título es muy pertinente dentro de todo el tema que han abordado desde que habló el alcalde hasta que habló la compañera María de la Gobernación. Es un gusto para mí estar acá, poder compartirles esta información a ustedes, ¿sí? Porque ustedes realmente son los que van a plantear un cambio desde ya en sus casas, desde el colegio, pero en sus casas, porque la idea es que esta información se la lleven a sus casas, se las cuenten a sus padres, sus hermanos, ojalá y tengan hermanitos menores para que les cuenten y de una otra manera pues ellos también se integren a todo el tema del cambio climático y al aporte que ustedes pueden hacer como personas, ¿sí? Que consumen de los recursos digamos naturales del planeta. Como ya lo dijo, pues mi nombre es Kevin, mucho gusto, el que necesite cualquier información, a la orden, vengo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para compartirles entonces esta información. Gracias. Entonces, como primera medida, vamos a hablar un tema introductorio. Quisiera como contextualizar antes qué es la virtualidad, ¿cierto? Entonces, para hablar de la virtualidad hay que hablar de qué es educar. Sí, porque acá vemos que estamos en un espacio de educadores y personas como ustedes, que son los estudiantes, que están siendo educados, ¿cierto? Luego vamos a hablar de qué es la virtualidad, hablar de cambio climático, no voy a decir lo mismo que ya dijeron los otros compañeros, pero sí vamos a entrar en otros temas muy importantes. Sostenibilidad ambiental me parece, más que hablar de la conservación del medio ambiente, es tener claro, y quiero dejarles ese mensaje a ustedes, que es un tema de actualidad. Hablar de la palabra sostenibilidad. ¿Listo? Es un concepto muy actualizado. Y luego hablamos de cómo, entonces, entendiendo esas conceptualizaciones, ahora sí, cómo vemos esas problemáticas que ahorita yo creo que ustedes sí van a empezar a identificar, que antes para ustedes era más algo paisajístico, algo común, ¿sí? Y ahorita creo que lo van a cambiar, eso es lo que yo quiero. Y luego, por último, vamos a ver cómo desde la virtualidad entonces podemos aportar a que, digamos, empiecen a dar esos cambios, ¿sí? Cambios de comportamiento, sobre todo esos cambios de hábitos. Nosotros como seres humanos somos seres sociables, pero también tenemos costumbres, ¿sí? Y costumbres ancestrales, ¿cierto? Y tenemos una forma de vivir, forma de comer, de alimentarnos, de generar residuos, de tratar esos residuos. Entonces la idea es que dentro de toda esa ancestralidad podamos identificar qué es lo que yo estoy haciendo como persona, como habitante de un planeta, ¿sí? Tanto aprovechando los recursos como lo estoy haciendo adecuadamente dentro de mis, digamos, hábitos comunes. Y dentro de esos mismos hábitos, ¿cuáles debería cambiar? Entonces, como la importancia. Bueno, entonces, entrando a manera de contextualización, yo traigo acá una, digamos, una definición que la saqué de un montón de definiciones, todas complejas, que me encontraba en la red, que es la educación, ¿cierto? Pero me gustó mucho esa, dice, la educación se define como el proceso de facilitar la enseñanza. O sea, yo como educador, ¿cómo hago que usted como estudiante realmente entienda lo que yo le trato de explicar? O sea, un educador no debe ser el que transmita el conocimiento. Un educador debe ser el que facilite esa transmisión de conocimiento y que el estudiante realmente entienda e interiorice ese conocimiento. ¿Sí? A eso debemos llegar. No es una persona, digamos, que en una clase presencial te dé a ti una clase magistral y eso hable y raya el tablero y uno es, ¿cuándo se va a acabar la clase de este tipo? ¿Sí? Pero resulta que cuando tú te sintonizas con lo que el profesor te está diciendo, vas a adquirir ese conocimiento y eso no se te va a olvidar. No te vas a aburrir en el salón de clases, ¿sí? El profe realmente se va a desgastar un gran tiempo dentro de sus horas laborales, pero también fuera de sus horas laborales, para crear estrategias para que usted entienda lo que él quiere explicarle.
Entonces usted como estudiante trate de esforzarse al máximo y de que no le suene tan maluco lo que el profe le diga, sino antes trate de buscar el gusto. Y verá que usted aprende de una manera mucho más bacana, mucho más sencilla. Y ese conocimiento ya no lo tiene que grabar en su mente. ¿Por qué? Porque ya lo interiorizó. ¿Listo? Entonces, hablando desde la educación, desde la conceptualización de educación, vemos una evolución de la educación a distancia. Resulta que al final tenemos una virtualidad. ¿Y qué es la virtualidad? Es la educación virtual fácilmente. ¿Qué pasa? Que la educación virtual es una parte, digamos, es una evolución de la educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? Poder llegar a esas personas que no son capaces o no tienen el acceso a esa educación presencial. Por eso es a distancia. O sea, el docente lleva la información hacia donde está hacia el lugar pues, donde está la persona. ¿Sí? Entonces miren, hace muchos años, ¿cómo era la enseñanza a distancia? No teníamos internet, no teníamos esos dispositivos, esas revoluciones de las TIC, ¿cierto? O revolución industrial no estaba. El correo, simplemente el correo. Usted manda su cartica como cuando uno llega como en octavo, creo que yo una vez hice eso, 2, 3 veces. Le hacía hasta dibujos a una peladita que me gustaba en octavo. Entonces mandaba la cartica con mi amigo. Ahí está el correo, ¿cierto? Lo mismo. El docente, usted se inscribía a un curso y ¿qué pasaba? Eso al educador le enviaba a usted por correspondencia los documentos y usted en casa los leía. No tenían televisión, no tenían nada, listo. Luego sigue la evolución, en esta línea temporal llegamos a la enseñanza multimedia. Entonces obviamente pues ya llega la revolución industrial, digamos evolucionan los dispositivos tecnológicos, entonces ya llegan la radio, la televisión, los videos, ¿cierto? Ustedes ya conocen eso. No teníamos, digamos, no se tenía el tema de las grabaciones o digamos, esa atención sincrónica o en línea o en vivo de lo que hablaba ahorita María, pero te llegaba el video a tu casa y tú simplemente lo veías. O los audios, ¿cierto? Ahorita mismo ustedes también trabajan los audiolibros o no trabajan los audiolibros. Los famosos podcasts, ¿cierto? Eso se usaba hace rato, mira, por la radio. A veces hay grabaciones de algunos programas de radio y se los ponían a ustedes. Mucho de lo que uno escucha en radio, los programas, no es que sean vivos, son grabados a veces. Luego sigue la evolución, ¿cierto? Entonces ya entramos a la enseñanza telemática. ¿Qué pasa? Ahí ya aparecen los computadores, digitalización de los datos, transmisión de datos, pero todavía no está digamos la internet, ¿sí? Apenas está saliendo esa internet, pero ya tenemos las computadoras. Entonces tú ya no haces las cositas a mano, sino que puedes digitalizarlas. ¿Quién no utilizó un disquete? Yo creo que ustedes no utilizaron eso. ¿Cierto que no? Ustedes son muy pollos. Yo sí utilicé disquete. No soy tan viejo, pero sí utilicé disquete. Y luego aparecieron los CDs. Pero los CDs ya no como un medio, ¿cierto? De usted guardar y sacar info, como son las memorias USB. Primero grababan y ahí quedaba el audio, listo. Luego pasa la enseñanza e-learning. ¿Qué es la enseñanza e-learning? Simplemente tú dar las clases en vivo, asistir a las conferencias web, o lo que explicaba ahorita María, que hicieron un buen ejercicio con el diplomado. Eso es e-learning. Atención sincrónica, ¿cierto? Que estás en tiempo real con el docente. Entonces, claro, ya hay dispositivos para poder realizar ese tipo de educación. Ahí ya llegamos a la educación virtual. Eso ya es la virtualidad. Entonces ya estamos en la industria 4.0. ¿Ustedes saben por qué es la industria 4.0? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre la 3.0 y la 4.0, por ejemplo? La nube, ¿cierto? Usted puede subir información a la nube y la tiene disponible. Exacto. Exacto. El Internet de las cosas. Todo ese tema, ¿cierto? Dale. Entonces, ahora sí,
Ahí tenemos las 4 revoluciones. Ahí tenemos el tema de la digitalización, perdón. Y ahora podemos, ahora sí, hacer una comparación, presencialidad versus virtualidad. Ya todos conocen la presencialidad, ¿yo para qué me voy a poner a explicarles eso? La virtualidad la acabamos de conocer, ahora reflexionen, ¿no? ¿Qué pasa entre estudiante y docente? Resulta que ahorita con el tema de la pandemia nos empezamos a dar cuenta de que necesitamos comunicarnos, pero no estamos face to face, ¿cierto? Estamos a esa distancia. ¿Qué elementos o dispositivos debemos usar para eso? Pues las TIC, celulares, las aplicaciones, ¿sí? Videoconferencias, plataformas como, ya lo dijo María, el Teams, hay otra que es Meet, que es de Google, ¿sí? Hay muchas otras, Skype antes ni se usaba y ya estaba, y ahora es así de popular. De pronto ustedes, ¿no?, que son chicuelos, ahorita ya utilizarán, no sé, utilizarán Facebook, WhatsApp, ¿cuál es la otra? Instagram, prefieren usar Instagram para comunicarse que WhatsApp. Qué cosa tan tesa. Bueno, dale. Entonces, miren, la virtualidad. Resulta que no es tan sencillo, porque no estamos acostumbrados, no hay hábitos ni de enseñanza, ¿sí?, ni de aprendizaje. Entonces, aquí vemos algunas ventajas y desventajas para profes y estudiantes, pero no me voy a centrar en el docente, aunque ahí están compartidas. Me voy a centrar en los alumnos porque aquí están ustedes. Me imagino que son 10º y 11, creo yo. Pero miren, ustedes me van a decir que para ustedes es una desventaja no contar con habilidades computacionales. ¿Quién no tiene habilidades computacionales de ustedes, muchachos, por Dios? ¿Quién no sabe manejar un Office, un Word, un Excel? Yo creo que ustedes nacieron escribiendo en Word, en Excel, jugando Free Fire, ¿es que se llama eso? Mejor dicho, ustedes ya tienen esas habilidades natas. Ustedes ya están preparados para esto. Por eso ustedes son el futuro. Para ustedes no puede ser aburrido estar frente a una pantalla recibiendo clases. Ya eso es actitud de ustedes. O sea, la actitud que ustedes les coloquen a eso. Si ustedes le colocan buena actitud, van a recibir un buen aprendizaje. Dedicarle el tiempo suficiente, ¿sí?, porque todo es constancia y disciplina, y, digamos, necesitar un equipo, un dispositivo tecnológico. Digamos que en eso trabaja mucho la gobernación, la alcaldía, ¿cierto?, las instituciones educativas. Sin embargo, no es excusa que un estudiante no tenga acceso a una educación virtual en esta época. ¿Listo? Todo eso se puede solucionar. Dale. Bueno, entonces, dejando de lado el tema de la virtualidad, creo que ya quedó, digamos, que bastante claro. Si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer, ¿sí? Dale otra. Entonces, vamos a mirar ahora los temas de cambio climático y sostenibilidad. Dentro del cambio climático, dale otra, porfa. Creo que falta una. Eso. Dentro del cambio climático, yo no me voy a poner a hablar de lo que habló Sergio o de lo que habló María, ¿cierto? Ya aquí ellos, digamos que aclararon un montón de cosas. Ahorita estamos en el tema de olas de calor. ¿Qué produce el cambio climático después de toda esa carreta? Olas de calor. Cuando ustedes sienten que ha cambiado, ¿sí?, esa temperatura promedio que venía hace muchos años ya cambia, empieza a aumentar. Entonces usted ya siente calor porque usted no está acostumbrado a esa temperatura. Y no es un día, 2 días, son 6, 7 días continuos de calores que antes no se presentaban. Eso se le llama olas de calor. Eso produce el cambio climático. ¿Sí? ¿Qué otra cosa produce el cambio climático? Los huracanes, esa formación de huracanes. En épocas que antes ya no se daban, ahora sí se dan. Exacto, ciclones, ¿sí?, en sitios donde no se daban. El tema de las sequías, creo que es más, digamos, más familiar para ustedes. El efecto invernadero causa el calentamiento global. ¿Desde dónde partimos?
Como decía Sergio, desde el Chacho, ¿cierto? Está el sol. El sol emite sus rayos. El sol no solamente emite rayos para nosotros poder ver o para iluminar. Esos rayos, sí, eso es radiación. La radiación es una forma de emitir calor. Entonces, aparte de poder iluminar, hay esa energía calórica la estamos recibiendo del sol. Por eso el sol nos calienta, ¿sí? Nosotros recibimos esa energía. Esa energía, esa radiación solar llega a la superficie, atraviesa toda la atmósfera, ¿cierto? Y esas nubes llegan a la superficie. Pero normalmente esos rayos deberían otra vez regresar. Unos poquitos se quedan porque tenemos que calentarnos, pero la gran mayoría deberían salir otra vez hacia afuera, hacia el espacio exterior. ¿Qué pasa con esto? Que como nosotros, ¿cierto? Por todas esas revoluciones, los vehículos que son fuentes móviles de emisión de gases contaminantes, las fuentes fijas que serían las chimeneas, ¿cierto? De muchas industrias. Una industria que fabrique ladrillos tendrá su chimenea, ¿cierto? A eso le llamamos fuentes fijas. Todas esas fuentes de emisión de contaminantes, ahorita que estábamos hablando, ¿cuál es el contaminante principal del que estábamos hablando hoy toda la mañana? ¿Cuál es? CO2, ¿cierto? Resulta que todos esos gases, junto con toda esa dinámica de condiciones climáticas, generan esa capa que ustedes ven ahí, esa capa gris, café, se ve ese color como feo. Usted cuando va a Medellín, a mediodía, usted puede apreciar, si sube a unos miradores, puede apreciar que la ciudad se ve opaca, pero es porque esa nube ya está ahí, y esa nube se mantiene encima del valle. El valle es un huequito, ¿no? Valle de Aburrá es un huequito, por eso es que es un valle. Encima de ese huequito, ¿cierto? Está esa capa de gases contaminantes que se estacionaron y no se están yendo de ahí. ¿Qué pasa? Que como ya hay una barrera de gases, esos rayos vuelven y suben, como no tienen por dónde salir, ¿qué hacen? Vuelven y caen. Y vuelven y caen, vuelven y suben, y así rebota y rebota y rebota, ¿cierto? Entonces, esa energía calórica no sale a la superficie, se queda acá. Por eso es el efecto invernadero, ese calentamiento en esa zona de emisión de esos contaminantes, o sea, en el subsuelo, en el suelo, los que nos afectan a nosotros, ¿listo? Por eso se da, esa es la famosa, el calentamiento pues de esa zona de allí. Dale, pasa. Entonces, ¿qué consecuencias tiene ese aumento de temperatura debido a ese fenómeno? ¿Sí? Ahí lo podemos ver, agotamiento de los recursos naturales. María habló mucho de eso, inclusive hay una fotografía que mostró muy impactante de esa zona de Antioquia. Aparición de enfermedades, no es la aparición del COVID, es otra cosa. Enfermedades como algunas plagas, ¿sí? El dengue alguna vez apareció mucho en la costa. Ese tipo de mosquito, proliferación de ese tipo de, digamos, de organismos vivos, el aumento del nivel del mar, como explicaban ahorita en el video, ya vimos lo que son las olas de calor, desapariciones de especies, también nos hablaron de eso, y más cositas, temperaturas más cálidas, aumento de las precipitaciones, no sé si se han dado cuenta, pero hay épocas que antes no llovía en Antioquia ni en Colombia. Ese tema de la época de invierno y verano, la verdad está un poquito como desordenada en esas últimas épocas, pero es por eso. Es importante también hablar no solamente del tema del planeta, sino del tema de nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias de ese cambio climático en términos socioeconómicos? A nosotros como sociedad, ¿en qué nos impacta? ¿Sí? A nosotros nos impacta, ¿por qué? Porque digamos que hay unos costos de adaptación a esas zonas costeras. Si aumenta el nivel del mar y digamos están desplazando las especies, no vamos a estar alimentando esas especies que antes existían. Tenemos que adaptarnos y esa adaptación cuesta dinero. Está el otro tema de la pérdida de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque hay un mayor gasto de energía. A usted le va a dar más pereza trabajar cuando hace más calor, porque usted no está tan acostumbrado al calor. No se imagina cómo es en la costa. Yo soy de Valledupar y mi mamá y mi papá me dicen, eso está terrible. 40 grados de temperatura llega a veces.
cuando antes llegaba a 32 grados. O sea, eso es demasiado extremo, ¿cierto? Y es muy difícil trabajar así, se los aseguro, por, digamos, vivencia propia. El desplazamiento de las poblaciones. Mire, descenso de la productividad agrícola. Miren, muchachos, el tema de la agricultura es algo que se nota muchísimo. Miren, especies de, digamos, de plantas, por ejemplo, el tomate, de aliños, digamos, el aguacate que se está sembrando mucho en Antioquia. Esos productos agrícolas ahorita no están dando, o sea, digamos que toca hacer una mayor inversión para poder producir esos productos. Antes no tanto, porque la tierra era muy buena, dicen los agricultores, ya no es tan buena, pero es por eso, porque el suelo no es capaz de dar lo que antes daba. Entonces, pienso que dentro de eso hemos hablado ya bastante del cambio climático, ¿no? Ahora, hay un tema que quiero hablarles porque va muy relacionado con esto, y es el tema de la conservación del medio ambiente. O sea, el tema de la sostenibilidad ambiental. Cuando algo es sostenible, es porque yo quiero que el ecosistema se preserve para muchos tiempos futuros. Creo que Sergio ahorita les hablaba, el tema de que sus nietos, sus tataranietos todavía vivan aquí en Santuario, al menos con las mismas condiciones en las que ustedes viven, que tengan al menos esa misma calidad de vida, o mejor, ¿cierto? Restaurar esos ecosistemas. Entonces, sostenibilidad es eso, pero ojo, tienen que tener 3 pilares fundamentales. No es solamente generar un proyecto productivo y usted quedarse con la parte ambiental. Yo soy un profesional de las ciencias ambientales y yo no puedo estar pensando como ingeniero ambiental, estar pensando solamente en el beneficio ambiental. Tengo que estar pensando en un beneficio que sea, digamos, equitativo entre la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Entonces, dentro de lo que ustedes vayan a realizar más adelante, les aconsejo que trabajen este tipo de metodología o de óptica dentro de la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿cierto? Ningún proyecto productivo va a ser eficiente o eficaz si no está equilibrado en esos 3 componentes, ¿sí? Todo esto va a propender por una conservación de los ecosistemas, pero no en un plazo corto, sino a largo plazo. ¿Listo, muchachos? Entonces quiero que eso se les quede en la mente. Trabajar con el tema de la sostenibilidad ambiental. Ahora, dale, otra. Eso. Ahora, resulta que esa sostenibilidad ambiental está enmarcada en el desarrollo sostenible. Y de eso se está hablando ahorita. Por eso María habló de unas cosas, ¿cierto? De unas acciones que están tomando en la gobernación. Y todo tiene que ir enmarcado en esto que está ahí. Son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ustedes conocían eso? En la NDC en Colombia los invito a que cacharreen y busquen en internet la NDC, ¿sí? Que es el plan al 2030, pero resulta que estamos 2021, faltan 9 años. Colombia está tratando de trabajar en eso. Digamos que vamos bien en esos cumplimientos de esas metas. Falta mucho para poder cumplir al menos lo que se propuso en el 2030, porque esos informes hay que presentárselo a Naciones Unidas. ¿Listo? Pero esa es la meta, eso es lo que se quiere. Entonces, muchachos, miren lo que debemos hacer para poder nosotros, como individuos, ¿cierto? Digamos, integrantes de una sociedad que estamos interactuando con un ecosistema natural, poder trabajar nosotros desde nuestras casas en términos de sostenibilidad ambiental. Digamos que tengo estos punticos, habrán más, pero me parecieron que estos fueron los más relevantes. Cuidar el agua en términos del recurso hídrico, ¿cierto? Cada quien ya sabe, que vamos a ahorrar agua, ¿cierto? Entonces cerremos la llave, no desperdiciemos, instalemos dispositivos de ahorro de agua, ¿cierto? En empresas hacer unos planes de manejo de uso y eficiente y ahorro del agua, todo ese tema, ¿no? Entonces ahí está cuidar el agua. El otro tema, el de la energía, ¿sí? Economizar la energía. Uno de los proyectos de que el alcalde estuvo hablando, muy bueno. En esa parte está cumpliendo en el término de economizar la energía. Limitar el uso del plástico. Ahorita nos van a hablar de un PRAE.
que fue exitoso. Entonces, mirar cuál fue lo exitoso de ese PRAE para nosotros también implementarlos también en nuestras casas, ¿cierto? Separar en la fuente, que es lo más importante. Reutilización del papel. Si nosotros separamos en fuente y entregamos, digamos, a la empresa de servicios públicos del municipio, el papel es reciclable, pues se va a poder aprovechar de una mejor manera, ¿cierto? Apostar por el transporte sostenible, cuidar la flora y la fauna. Yo creo que ya eso es más que nosotros sabemos mucho de esas cosas. Pensar globalmente como lo estamos pensando, pero tenemos que actuar de manera local. Cada granito de arena que cada uno de nosotros pongamos va a contribuir de manera global. El tema de reducir el uso de químicos. Se trabaja mucho por el tema de cambiar los productos químicos por productos amigables con el ambiente, que de una u otra forma esos compuestos, ¿sí?, que conformen ese producto químico sean más biodegradables que antes. De eso se está como avanzando, ¿sí? Reducir residuos, bueno. Entonces miren que todo esto lo vieron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo que se dieron cuenta de que esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muchos, están, atacando o están comprendidos entre la parte social, la parte económica y la parte ambiental, tratando de equilibrarlo. O sea, manejando el modelo de sostenibilidad ambiental o desarrollo sostenible. ¿Listo? Dale. Entonces, problemáticas ambientales. Ola de calor en Argentina. Noticias actuales. Invierno no da tregua en Sucre, aquí en Colombia. Temporada de lluvias. ¿En dónde? No dicen dónde, pero es en Colombia. Dale. 30.000 damnificados. Incendios forestales, muchachos. Y son incendios forestales naturales, o sea, nadie vaya a prender esos bosques. Como está aumentando la temperatura, eso se prende solo. Dale. Medellín, lo que les hablaba, miren, no les estoy mostrando el del metrocable, ¿no? Miren, ¿ustedes alcanzan a ver la montaña atrás? ¿A ustedes les da eso alegría o la verdad les da tristeza? ¿Ustedes quieren que el santuario llegue a ese punto? Entonces trabajemos por eso, listo. Ustedes están, si siguen todas estas cositas que le hemos estado hablando toda la mañana, van a contribuir hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? En el cual Colombia ya está montado. Ahora, muchachos, listo, mucha carreta. ¿Cómo aportamos desde la virtualidad? Yo creo que ya ustedes ya se están imaginando, ¿no? Con plataformas digitales, como los hablábamos al inicio en términos de la evolución de la educación a distancia, ¿no? Estamos en la revolución 4.0. Los MOOC. ¿Saben qué es un MOOC? ¿No? ¿O sí saben? Un MOOC simplemente es un curso que está alojado en una plataforma virtual para que usted lo pueda consultar cada vez que usted quiera. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Están también, muchas plataformas como Coursera, todas estas están en la web. Ustedes las pueden consultar. Hay muchos cursos gratis, ¿sí?, en línea. Coursera, ¿cierto? Canvas, hay muchas ahí. Dale. Miren, por ejemplo, como yo vengo representando la UNAD tiene 40 años. Yo hice mis estudios de profesional y de posgrado en otra universidad. Esa universidad tiene 200 años. La UNAD solamente tiene 40. Bueno, más de 200 tiene la otra. La UNAD solamente tiene 40. Es una, mejor dicho, está saliendo el cascarón comparada con otras. Pero mire todo lo que tiene. Eso es un curso que se trabajó, un mod. Los invito para que lo trabajen. Es muy bacano. Se llama Bosques y Cambio Climático en Latinoamérica. Es gratis. Si usted se quiere certificar, pues usted paga por recibir un certificado, pero usted puede graduarse de manera gratuita en el curso, obviamente pues sin su certificado, pero ya realizó el curso, si le interesa la temática. Y fue un convenio, ¿sí?, con Naciones Unidas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces esto es un ejemplo tácito de lo que es, ¿sí?, un MOOC.
Esto es un medio virtual para un aprendizaje a distancia, utilizando las TIC. Dale. Muchachos, vean, otras formas de poder utilizar las TIC para, pues como medio en términos de la educación a distancia, en este caso en términos de educación virtual. Por ejemplo, los eventos académicos. Muchos eventos académicos, inclusive conozco a muchas universidades presenciales que les tocó en términos de pandemia cambiar sus eventos presenciales por eventos virtuales, ¿sí? Unos cobraban, otros no cobraban, pero ya esa fue una modalidad por diferentes plataformas. Inclusive yo estuve en un evento, eso era un congreso, en donde tú eras un avatar. Cumplí mi sueño de tener barba completa como Sergio. El avatar, le puse las cosas y uno entraba e ingresaba, como si tú ingresas acá. Yo ingresaba y me sentaba y miraba ahí y tales, y volví y salía, tenía hasta mar y todo eso. Es muy bacano. Pero, y hay otros tipos de escenarios virtuales, otras plataformas que no son de esa manera, pues, pero al menos uno puede estar, digamos, en contacto en vivo por conferencias o por todas estas plataformas que hablamos de Meet o Teams. Entonces, la Universidad Nacional Abierta de Distancia se destaca pues por tener ya su plataforma, ¿sí? Moodle, la plataforma se llama Moodle, en donde se alojan todos los cursos virtuales, se trabaja con Adobe Connect, es una plataforma para las conferencias web. Entonces es un salón en donde usted al mismo tiempo tiene al ladito pues la pantalla de video, al otro lado puede proyectar su presentación, también tiene sus espacios para chat, mejor dicho. Se pueden grabar las conferencias web, tiene el sistema de seguridad de los datos personales tanto del docente como de los estudiantes que ingresan a esas clases. Entonces, como tu salón de clases, ¿sí? Pero independientemente de eso, son muchas plataformas. Lo que le quiero, digamos que el punto aquí es que también podemos generar, digamos, transmitir un conocimiento por medio de estas plataformas. Entonces, hay muchos congresos. Yo pertenezco a la cadena de formación ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, soy docente de Ingeniería Ambiental y Tecnología en Saneamiento Ambiental. Entonces, les traigo este tipo de eventos ambientales, pues porque es mi cadena, ¿cierto? Pero hay muchos otros, digamos, cadenas o programas académicos que tienen sus eventos académicos. Dale. Ah, bueno, otra cosa. Devuélvete un momentico, quiero contarle que la universidad, como tiene su sello editorial, entonces también publica libros de los mismos docentes o con estudiantes investigadores, sus libros de investigación. Entonces son, digamos, libros indexados y usted puede tener acceso de manera digital a estos. Ah, ya. Este es otro, digamos, miren, esa es otra forma. Hay dos, digamos, en este tipo de material. Hay uno que se llama objeto virtual de información. Es tú publicar un video, y otra es objeto virtual de aprendizaje. Ya es interactivo, ¿sí? Ahí está, digamos, ¿cuál es la plataforma que la universidad tiene? Se llama Genially, ¿sí? No sé si se pueda, si hay internet, pero de todas formas ahí los dejo. Ustedes ingresan a ese enlace y van a tener información interactiva sobre ese material, la dice materialización del riesgo ambiental. Entonces, esos son unos pantallazos que tomé, eso es de la universidad. Entonces, miren que es otro, digamos, otro instrumento, otra mediación virtual, ¿cierto? Dale. Ese es otro de otro compañero docente de la red AIRE, ¿sí? Él trabaja mucho en el tema de cambio climático y también trabajó esta OVA, se llama, objeto virtual de aprendizaje. Quería mostrarles estos porque digamos que dentro de todas esas TIC, esas plataformas, están los programas académicos. Hay programas académicos que son presenciales, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el reto? El reto es que usted, esos currículum, bueno, o esas temáticas de todos esos cursos de ese programa, acredítelos para un curso, digamos un programa virtual. Ese es el reto, ¿no? De un grupo diseñador. Hay docentes, pero también hay administrativos, ¿sí? Que todo, digamos que para acreditar un programa académico hay que cumplir ciertos requisitos, para que me entiendan. Entonces, volvemos a lo mismo.
es educar, ¿cierto? Sí, o sea, que el mensaje le llegue al estudiante de manera fácil, no complicar el mensaje, no complicar la temática, ¿cierto? Entonces ese es el reto del equipo diseñador. Hay varios programas virtuales pues, en la universidad. Ah, bueno, ahí estaban las fotos que buscaba más grande. Entonces miren el número de personas. Esos son 3 sitios diferentes. Vale. Por último, los proyectos que se trabajan en la UNAD. Este es digamos, un proyecto en donde un profesor en Turbo, se llama Ramón Mosquera, él lo que hace es desarrolló a través de la sábila, tomó la sábila, hizo un proceso y lo mezcló con unos fertilizantes orgánicos y les funcionó para el tema del plátano. Plátanos con alta resistencia a plagas, ¿no? Y funciona muy bien, pero ese proyecto nace desde la virtualidad, ¿cierto? Él se reúne con sus estudiantes a través de ese tipo de plataformas, ¿sí? Entonces digamos que esas plataformas sirven para proyectos de investigación, no solamente para temas educativos. Y ese es otro proyecto bien bonito que también aporta al tema del cambio climático, y es que están haciendo un inventario de árboles que hay en esa zona. Y esos árboles los tienen que cuidar. Y si uno sabe lo que hay, pues lo va a cuidar. Y si sabe lo que hay y sabe lo que hace falta, también puede tratar de construir, digamos, un sumidero de CO2. Recordemos de todo lo que hemos hablado en la mañana. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que están cansados.